Hagamos grabación. Tenemos para el día de hoy que realizar la siguiente práctica. Entonces la voy a hacer yo, la voy a hacer y espero que ustedes tengan en su computador en este momento el Excel abierto para que vayan haciendo la repetición. Nos proponemos crear dos hojas. Bien, en esas dos hojas vamos a generar una hoja de opciones que seguramente después vamos a dejar oculta. ¿Listo? Y esas opciones van a ser los datos originales del problema a resolver, es decir, las posibles opciones que vamos a tener que llenar en la hoja número 2 donde va a quedar la información. Esa información es la información correspondiente a un sistema que necesita el Ministerio de Educación Nacional que debe incluir unas características específicas. Entonces, los datos que nosotros vamos a recolectar y que nos solicita el Ministerio de Educación son los nombres y apellidos de un sistema de información académica que contenga qué universidades tienen en su haber la carrera de finanzas y comercio internacional o afines, bien, que cuente además con la fecha de inscripción del estudiante, y el semestre actual proyectado, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que no haya perdido evidentemente alguna asignatura. Y en función del número de semestres lo clasifique en 3 categorías. Bien, entonces ya les voy a decir cuáles son esas categorías. Bien, entonces lo que tenemos que hacer primero es seleccionar el número de semestre de una lista desplegable. Como ustedes seguramente estuvieron observando, ¿cierto? En varias universidades antes de ingresar a ver o de inscribirse en la Panamericana, seguramente encontraron que la mayoría de universidades ofrece aproximadamente hasta 9 o 10 semestres, máximo a 10 semestres una carrera universitaria. Para su caso, en la universidad, ¿cuántos semestres dura? ¿Podría alguien confirmarme, por favor? Muchachos. 7 semestres. 7 semestres. Vale, perfecto. Entonces ustedes tendrían 7 semestres para una carrera. ¿Listo? Por el momento solamente vamos a llenar la carrera profesional de finanzas. Podrían ser más, ¿vale? Vamos a llamar finanzas y afines. Entonces finanzas y comercio internacional. Finanzas, ¿cierto? Y vamos a mirar qué universidades la está ofertando. Evidentemente nos vamos a colocar de primeras a la Unión Empresarial. Y quisiera por favor que ustedes me fueran dictando universidades nacionales o latinoamericanas que dicten esta carrera que ustedes conozcan. Entonces los escucho. Externado. Unipiloto. La Salle. ¿Vale? Manuela Beltrán. La Beltrán, Universidad de Cundinamarca. Dinamarca, Javeriana. ¿no? La ¿La qué, perdón? La Piloto. Politécnico Gran Colombiano. El técnico. De Universidad otra, Piloto de Colombia. ya la tenemos, unipiloto arriba. Ok. La Andes. La Polea. Sabana. La Sabana, listo, pero con esos 10 tendríamos, listo. ¿Pudiesen ser más? Claro que sí, pudiésemos tener un listado muchísimo más largo, ¿vale? Pero entonces nos tardaríamos un poco en llenar. Observen, listo, que el hecho de que sean 10 semestres y el hecho de que sean 10 universidades no significa que vayan apareadas. Recuerden que lo que queremos generar es un administrador de nombres que nos permita seleccionar de una lista de desplegables para colocar la información donde está la respectiva hoja. Listo, supongan que esas son las universidades que nosotros necesitamos y que además le vamos a agregar una categorización. ¿Por qué razón necesitamos agregar esa categorización en el Ministerio de Educación Nacional? Porque en algunas convocatorias, por ejemplo, que está planteándose en el ministerio, hay que hacer la clasificación para ver cuáles tendrían apoyo directo estatal y cuáles no. Por ejemplo, esa categoría, ¿cierto? Les daría si son pública o privada, ¿cierto? Y además, pues evidentemente, dentro de las opciones, él me va a poder tomar una selección de una fecha de ingreso.
Bien, entonces yo le voy a colocar un máximo de fechas de ingreso. La fecha de ingreso no va a ser una lista desplegable, sino va a ser un valor acotado, ¿cierto? Y vamos a tomar todos los valores que van entre el año 2000. Profe, perdón por interrumpirlo. Tengo muy malo el internet. ¿Puede agrandar su pantalla, por favor? Es que no alcanzo a ver nada. Claro que sí. Gracias. Por ahí se da bien. Sí, mejor. Ah, bueno, perfecto. Entonces serían las fechas de ingreso entre el año 2000 y el año 2021. Bien, y así vamos a llenar los datos. Todos los datos tienen que ir acotados, todos los datos entre esos años. No podemos salirnos de ninguno de esos datos. ¿Listo? Y esto nos va a permitir de manera automática al día de hoy, ¿listo? Porque lo vamos a proyectar al día de hoy, al 20 de mayo del año 2021, saber cuántos semestres lleva. Esas son las opciones que vamos a manejar por el momento. Si nos sale ahorita alguna adicional, la vamos a agregar. Entonces, el Ministerio de Educación necesita llenar aquí. Primero, los apellidos, la persona. Segundo, los nombres. Y eso evidentemente no puede ir en una lista desplegable porque pues sería infinita. ¿Cierto? Tercero, necesitaría los apellidos y nombres. ¿Por qué voy a hacer esto? Para enseñarles un comodín que por lo general uno utiliza bastante cuando pues tiene este tipo de cosas. ¿Qué puede ocurrir? Que los apellidos y nombres, por ejemplo, los entregue directamente un sistema de software o un formulario. Entonces, cuando ocurre eso, muchas universidades piden apellidos y nombres, otros piden apellidos por aparte y nombre. Entonces, es posible que tengamos que hacer un trabajo a los datos antes de poder adecuarlos para que estén todos similares, porque eso ocurre comúnmente. ¿Listo? Y enseguida vamos a colocar el programa en el que trabaja, o la carrera, lo que llamamos ahí, el semestre, digámosle más bien la duración del número de semestres, digámosle duración. Universidad. La persona viene anclada a este tipo de cosas, le vamos a colocar aquí la fecha de ingreso, el año de ingreso. Hay una cosa que nos falta y es el periodo de ingreso. Bien, entonces como ustedes observarán, la mayoría de universidades que vamos a trabajar aquí va a tener dos periodos, entonces coloquémoslo también como opcional. Periodo. ¿Quieren ser más? Claro que sí, pero de momento vamos a trabajar con dos. Bien, periodo de ingreso, ¿a qué hace referencia? Ya cuando lo llenemos se van a dar cuenta que aquí ustedes pueden haber ingresado en el 2020 primer semestre, 2020 segundo semestre, 2018 primer semestre y así sucesivamente. Y aquí va a ser nuevamente la unión del año y periodo. O sea, toma estos dos datos y los va a combinar. Y en función de eso va a proyectar el semestre. Entonces, semestre proyectado. El que se encuentra el estudiante. Una vez proyecte el semestre, que esto va a ser calculado, le voy a quitar el negrilla para que ustedes sepan, los que están sin negrilla son los que tenemos que trabajarle, los demás solamente es llenarlo. ¿Listo? Ustedes van a colocarle, si ellos están o ya superaron la categoría básica, que la categoriza el Ministerio de Educación como carreras de primer a tercer semestre, disciplina para aquellos estudiantes que ya superaron o que están, más bien, dejémoslo que están entre cuarto y sexto semestre, y la categoría profesional están de mayores a sexto semestre. No importa cuánto me dé, mayor a sexto semestre. Bien, tendremos que calcularlos. Y él me tendrá que decir si sí o si no. Bien, entonces vamos a empezar a llenar algunos datos. ¿Listo? Entonces supongamos que lo que primero vamos a hacer antes de llenar apellidos, nombres y hacer trabajo es poder generar esas, digamos, listas de selección. Entonces vamos a tener que ir al administrador de nombres y empezar a hacer pues la que ya sabemos, ¿no? Vamos a fórmulas, caracterizamos los nombres, sabemos que este va a ser el semestre y que aquí las posibles selecciones va a ir desde el 2, ¿cierto? Hasta el 11, entonces ya no tengo que seleccionarlo, sino que solamente modifico aquí y ya está. En el siguiente que le tengo que dar nuevo, si me toca hacerlo, pues digamos que manual, ¿no?
Entonces aquí le coloco programa, en lugar de carrera le voy a colocar programa, y los datos que va a poder seleccionar, voy a dejarle unos tres aquí para que, pues en caso tal de que se desee agregar, listo, voy a tener que agregar otro que sea universidades, mejor dejémoslo en universidades, y los datos que va a seleccionar, puede ser las que había seleccionado, le voy a dar una más. Bien, enseguida voy a pasar a la categoría, selecciono los datos, aquí tengo que darle que es del 12, si no él me va a aparecer allá, perdón, me va a aparecer valores irreales. Mi segunda vez. Listo, la categoría ya está, la fecha de ingreso no la podemos porque la tenemos acotado, y el periodo que va a ser el 1 o el 2. El 1 o el 2. Y le doy a aceptar. Una vez tenemos eso, pues verificamos los administradores de nombres. Ustedes vieron que ya ahora es supremamente rápido, y estas son las posibles opciones con las que voy a generar listas desplegables. Aquí están las opciones, y pudiese agregarle una u otra dependiendo del sitio en donde esté. Y le digo que me cierre ese administrador de nombres. Ya tengo listos mis datos, entonces voy a empezar a generar, pues, donde necesito las listas desplegables. Apellidos y nombres se llenarán manualmente. Aquí se trabaja de manera automática. Luego, el programa, le voy a seleccionar toda la columna, ya no por número de datos, sino toda la columna. Le doy control y quito el programa, y a esto les voy a hacer datos, validación de datos. Y en esa validación de datos voy a seleccionar una lista de desplegables. ¿Listo? En esa lista de desplegables, pues voy a colocar aquí lo que había puesto. Creo que era programa. Y el mensaje de entrada, pues que referencie el programa profesional. Y el mensaje de error, no se encuentra educación nacional. Entonces aquí ya ustedes pueden observar que puedo seleccionar finanzas, ¿cierto? Puedo agregar a los otros dos, pues evidentemente ir moviendo. La duración. Entonces, como la duración va en semestres, digamos que pueden existir aquí programas técnicos, programas tecnológicos que manejan lo que llaman los ciclos propedéuticos. Esto que es trabajar primero el técnico, luego el tecnólogo y luego el profesional. En ese orden de ideas podrían ser de un semestre, de 2 semestres, de 6 semestres, de 5 semestres, de 7 semestres, de 10 semestres. Así que voy a dejar la duración entre 1 y 10. ¿Listo? Para que incluso se pudiesen trabajar todo lo que tiene que ver con los diplomados. Entonces, en esa duración también voy a hacer la validación de datos, y va a ser otra lista desplegable cuyo origen va a ser el semestre. Bien, el mensaje de entrada va a ser la duración, error, mayor a 10, ¿no? O error. ¿Listo? Entonces observen que ya podemos tener nuestra lista desplegable. En la universidad, igualmente, entonces vamos a validar los datos con nuestra lista desplegable, y en esa lista desplegable el listado va a ser universidades. Observen que tiene una ligera diferencia entre universidad y universidades, fue como yo le puse en el administrador de nombre. ¿Listo? Y aquí le digo universidad, y aquí digo que no pertenece al Ministerio de Educación Nacional. ¿Listo? Entonces aquí ustedes ya las observan y las podría seleccionar. Bien. Año de ingreso. Entonces, este año de ingreso va a estar acotado, ¿cierto? Entre el año 2000 y el año actual, que es el 2021. Así que vamos a validar, perdón, selecciono todos. Quito el valor de arriba y ahí vamos a validar los datos.
esa validación de datos tiene que ir en fecha y tiene que ir entre el año inicial, que lo voy a dejar de manera dinámica, el año inicial, y lo selecciono nuevamente, voy a la hoja, datos, el año final. Entonces miren que esto queda dinámico. En el momento en que yo cambie el año, ¿cierto? O supongamos que aquí lo hubiese dejado fecha automática, pues él puede subir al 2022, 2023, 4 y se va actualizando de manera automática. Bien, lo verifican. Entonces, por ejemplo, si colocan aquí 2023, me falta colocarle. Entonces ya me tiene restringido eso. Voy a revisar la restricción. Y en esa restricción, evidentemente, pues debería quedarme un mensaje que me diga desde el 2000. O aquí más bien, dejémoslo desde los datos que me interesan. Y aquí le coloco fecha futura. Es la única opción que pudiese tener, porque ya está el mensaje digamos, de trabajo. Bien, y creo que cometí un segundo. De datos. No, control X. Y aquí el mensaje de entrada. He escrito en donde no era. Espero que esto. El periodo, pues el periodo es lo mismo, o es el 1 o es el 2. Validación de datos, entonces vamos, seleccionamos una lista, ¿cierto? Y de esa lista pues solamente vamos a tener, ya está, sabemos que es el 1 o el 2, entonces ahí no hay inconveniente. Bien, no podemos seleccionar otro. Estos de acá los vamos a trabajar ahorita de manera directa. Entonces ya quedan listados o creadas las listas, ¿cierto? Donde yo pues deseaba colocar, listo, la referencia. Entonces, aquí ustedes pueden observar y tenemos 3 nombres. Bien, entonces me voy a colocar evidentemente yo para un ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a colocar, tengan en sus nombres, ¿cierto? Gutiérrez Bernal, Félix Julián. Bien. La duración del programa de finanzas me dicen que la universal de 7 semestres y digamos que yo entré muy atrás en el 2001. Bien, en el periodo número 2 y ya está. Ya tengo los datos llenos para mí. Ahorita hacemos el trabajo natural. Entonces, regálenme el nombre, por favor, apellidos y nombres de uno de ustedes, si son tan amables. Santiago Entonces, Helves. González Helves, con S al final. Z. Bien, o sea que eso tiene tilde, ¿sí? No, mi Helves no. Vale, González. González, Santiago Helves, Leonardo Helves, Lina Fernanda, no sé. C. Santiago. Y el otro creo que es su hermano, ¿no? Sí son ustedes los gemelos, ¿cierto? Sí, Hermanos. ¿Son gemelos o son hermanos? gemelos. Listo. ¿José qué? Leonardo. Leonardo. Listo. Entonces supongan que ya ahí ya tenemos 3 nombres y regálenme los nombres de otra persona. Digamos que hay una persona y les digo, voy a inventarme los nombres, ¿vale? Aquí. Entonces, ¿cierto? Y ya está. Y ahí en adelante ustedes pudiesen llenar los nombres que, pues, que consideren necesarios y los van a llenar. Entonces ustedes pertenecen a finanzas. Supongan que a Niño Duarte pertenece también a finanzas, pero entonces su carrera, voy a aumentar solamente a colocar el número de semestres diferente, ¿vale? Está acotado por el resultado que tenemos acá. ¿Listo? Y digamos que ustedes estudian en la piloto
en la Manuela Beltrán, en la Cundinamarca. ¿Listo? Vamos solamente a hacer esta suposición, ¿vale? De que José Santiago entró en el 2021, periodo 1, y que José Leonardo entró en el 2020, 1. El niño Duarte entró en el 2018, periodo 2. Solamente por suponer. ¿Listo? Eso es para que los datos sean acordes. Una vez tenemos eso, es posible que observen que los datos nos los entreguen así. Apellidos, nombres, pero yo necesito entonces tener la misma estructura. Es decir, o apellidos y nombres ordenados. Para hacer este tipo de cosas nosotros utilizamos el comodín, o uno de los comodines que nos brinda Excel. ¿Cuál es ese comodín? El comodín que utilizamos para unir caracteres, para unir cadenas de caracteres. Observen que es texto. Y como es texto, nosotros lo llamamos caracteres. ¿Cierto? Es decir, que nosotros de algún modo pudiésemos unir esta en una sola casilla. ¿Listo? Esa palabra de unión de caracteres lo llamamos concatenación. Concatenar significa unir cadenas, nombres, textos, apellidos, etc. Unir textos. Para poder hacer esa concatenación, nosotros, pues, evidentemente, colocamos el orden de concatenación. Entonces, si queremos primero que vayan los nombres, ¿listo? Luego le vamos a colocar el carácter que conoce o el comodín que reconoce Excel para unir ese tipo de cadenas. Y es el AND. ¿Listo? Entonces, el ampersand, creo que le conocemos así con el nombre, me va a permitir unir el apellido. ¿Listo? Sin embargo, miren lo que ocurre. Cuando yo lo coloco, ¿listo? De manera automática, pues digamos que me lo deja como pegado. ¿Me hago entender? O sea, observen que casi que quedan los nombres y los apellidos pegados. Pero yo les quiero dar una caracterización. Supongan que los quiero separar. Les quiero colocar en medio de los dos el símbolo coma. ¿Por qué? Porque así lo utilizan por lo general la mayoría de los programas de software. Entonces, si yo necesito unir caracteres, todos los caracteres o las concatenaciones que yo vaya a hacer, tengo que colocarlas entre comillas. Entonces, cada vez que quiera unir una cadena diferente, debo colocar el comodín ampersand y dentro de comillas lo que yo quiero unir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocarle una coma y un espacio acá, en la parte superior, pues le coloco coma y espacio. Le doy enter y observen que le generó automáticamente una coma y un espacio. ¿Por qué tiene un espacio adicional? Es porque seguramente yo se lo dejé en el nombre. Aquí ya se lo quito y ahí me va a quedar de manera automática. Voy a hacer nuevamente, voy a repetir, voy a quitar para que ustedes observen por la necesidad de utilizar la coma y el separado. Miren, es una forma de poder ordenar las cadenas, además unirlas y hacer que visualmente, ¿cierto?, la persona que está leyendo lo pueda entender. Bien, voy a repetir. Observen que si yo hiciera esto, pues evidentemente pues van a quedar los nombres, digamos, pegados, y esto para la gente no es común observarlo. Mucho menos, por ejemplo, para que si esta hoja va dirigida a aquellas personas que son de las carreras de ciencias humanas, que necesitan que esto quede pues, muy bien escrito. ¿Listo? Pues una vez pues yo tenga este tipo de cosas, lo puedo hacer así. O incluso le podía cambiar el orden. Decir que me coloque primero apellidos y nombres, como quiera. ¿Lo observa? Ese carácter o ese comodín del AND es el que nos permite para cualquier momento unir cadenas y ordenarlas a mi acomodo. ¿Y por qué eso es importante? Observen lo que puede pasar ahora con el año periodo. Si yo lo que necesito es que el año periodo, ¿cierto?, también venga caracterizado, pero esta vez ahora separado por un guión, pues voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces yo quiero que vaya primero el año, luego vaya unido, tiene que ir el comodín, ¿cierto?, unido a un espacio, guión, espacio, ¿listo?, al periodo. Y observen que no importa que llene, de manera automática él ya me lo clasifica. Y me queda en la escritura que comúnmente conoce pues la persona que está haciendo el análisis. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Conocían ese comodín? No, profe, sí tengo una duda. Dígame. A la hora de hacer las listas, ¿Sí? me sale universidades y todas las universidades, y no sé cómo hacer para que solo salgan las universidades.
No me entendí. Aquí me tienen que salir todas las que yo coloqué. Ajá, y me sale todas me salen, pero también me sale universidades. Esa palabrita me sale. Ah, eso tiene razón porque cuando generaste aquí el de administrador de nombres, incluiste la primera línea. Entonces mira, mira muy bien, ve al administrador de nombres. Y en el administrador de nombres en universidades, dale modificar. Y aquí te debe arrancar en la 2, mira. Cuando seleccionas debe arrancar en la 2 porque seguramente incluiste la número 1 y por eso te aparece como opción. Ok, vale, gracias. ¿Listo? Es solamente cuestión de que estés muy atento para que no incluyas en la selección el mismo título. ¿Listo? ¿Vale? Ok, perfecto. ¿Listo? Bien, entonces ahora nos proponemos algo un poquito más Profe, interesante. Díganme, sí, señores. ¿podría repetir otra vez lo del año y periodo, por favor? Ah, vale, perfecto. Entonces, voy a borrarlo y observen lo que ocurre. ¿Sí? Nosotros necesitamos seleccionar, ¿listo? Y que por medio de los datos que vienen, digamos, desanclados, ¿cierto? Vienen totalmente abiertos, ustedes pudiesen dejar el año periodo en uno solo. Similar a cuando ustedes unen el nombre y apellido. Eso se llama concatenar, unir palabras, unir caracteres, unir textos. Entonces, lo que yo hago para unir esos caracteres es colocar los datos que tengo aquí y utilizar el ampersand. Si yo lo uniera de manera directa, pues el número que yo tenía como 212 se me convertiría en 20.012. Razón por la cual, para unir esas cadenas de caracteres y hacer que la persona que está leyendo pueda entender, pues debo colocar un separador. Ese separador siempre tiene que ir entre comillas porque para Excel todo lo que va entre comillas es un texto. ¿Listo? Entonces yo entre comillas puedo colocar lo que quiero que aparezca. Entonces si yo quería que colocara separado, le coloco separado. Mire, y en todos me va a aparecer 2021 separado 2. ¿Sí ven? Si yo quisiera hacerlo así, pero yo no quiero la palabra separado, o si yo le pudiese colocar aquí semestre. Y él respeta incluso los espacios, mire. Yo le puedo colocar espacio antes, espacio atrás. 21, semestre 2, 21. Yo le jalo los datos. Lo observan, semestre 1. O en mi caso, como lo acostumbro a utilizar el Ministerio de Educación, voy a colocar espacio, ya lo tenía adicionado, guión al centro, espacio. Él de manera automática, pues me va a colocar 21, 2, 2021, 1, 2021, 2018, 2. Y así es la manera como, por ejemplo, los programas de computación generan los informes. Ustedes van a tener acción o acceso a cualquier programa de información que por lo general uno le ingresa datos desestructurados y él los estructura. ¿Claro está ahí? Comodín, ampersand. ¿Claro? Listo. ¿Cuál va a ser el semestre proyectado? Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a tener que utilizar o pensar en qué semestre estoy en este momento. ¿Listo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo pudiese calcular yo el semestre proyectado? Pues un semestre en duración de periodos son 6 meses, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Así que lo que tengo que hacer primero es poder medir cuál es la distancia que hay entre el año de ingreso y el año actual. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, miren, observen que si yo aquí voy a medirlo por acá abajo, yo aquí logro encontrar una función que me calcule cuál va a ser la cantidad de meses que han transcurrido entre el año de ingreso y el periodo actual, pues de manera automática yo voy a poder dividir eso entre 6 meses y tengo los semestres que han pasado. ¿Claro hasta ahí? Así que tengo que colocar o adicionar al menos una fecha de ingreso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder adicionar la fecha de ingreso? Vamos a tener que adicionar una columna en donde él no solamente coloque el año de ingreso, sino la fecha de ingreso. Y la fecha de ingreso la vamos a colocar o el 1 de agosto o el 1 de septiembre, que es comúnmente las fechas que nosotros debemos colocar. Esta fecha de ingreso la vamos a utilizar para hacer un cálculo intermedio. ¿Listo? Y va a ser calculada como la fecha de ingreso. Una opción. Si entró en el periodo 1, febrero. Si entró en el periodo 2,
agosto. Y ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos para que él seleccione eso? Pues aquí es donde tengo que acudir a la opción sí. Bien, ¿qué o cómo trabaja la función sí? La función sí es un condicional. Y supongan que ustedes, voy a colocar aquí una hoja nueva para que ustedes. Supongan que ustedes necesitan o viene de la semántica. La forma de programar computadores o de comunicarse con los computadores tiene tres claves. Una, decirle lo que quiero que haga. ¿Qué es decirle lo que quiero que haga? Esto, igual a algo. Dos, generar secuencialidad. ¿Qué es eso de secuencialidad? Decirle sí, ponerle una condición. Perdón, antes de la secuencialidad. Una condición. Si algo, ¿cierto? Entonces, haga esto. Coma. Si no, haga lo otro. Eso es una condición. Y eso sucede comúnmente en la vida real, ¿cierto? No tenemos sino dos opciones. Y como los computadores son, digámoslo, entre comillas, funcionan con solo falso verdadero, pues entonces, si eso pasó, haga lo que es verdadero, si no pasó, haga lo que es falso. Él no entiende de otra forma. Y la tercera, que es la secuencialidad, que pues seguramente de pronto lo que hacemos a tocar, que ya haga algo repetitivo muchas veces. En función de eso, Excel tiene la función que se llama sí. ¿Listo? Para utilizar la función sí, lo único que tienen que hacer ustedes es colocar la prueba lógica, luego lo que ustedes quieren que haga si es verdadero y lo que ustedes quieren que haga si es falso. ¿Listo? ¿Qué es la prueba lógica? Una comparación. La prueba lógica es compare algo para ver si me da positivo, negativo o cero. Entonces, por ejemplo, si yo le dijera aquí, compruebe que esta celda sea igual a 3. Si la celda no es igual a 3, pues escuchen bien, si la celda no es igual a 3, coloque un 0. Perdón, si la celda es igual a 3, coloque un 1. Si no es igual a 3, coloque un 0. ¿Listo? Y miren, él automáticamente me la coloca. Y si yo coloco aquí un 3, él me da aquí. Él automáticamente me coloca un 1. Miren. 4, 0, 3, 1, 1. ¿Listo? Esa es la prueba, es una condición. Es como de pronto en la vida real cuando ustedes, de pronto si recuerdan, en este momento todavía están en esa edad, ¿cierto? Uno acudía a sus papás y les decían, venga papá, lo que pasa es que necesito comprar este computador Apple y yo creo que pues para la universidad va a ser muy bueno. ¿Listo? Y entonces mi papá le dice, bueno, ¿usted qué está estudiando? Finanzas. Listo. Para finanzas, ¿qué características o qué posibilidades tendríamos de comprar? Entonces le dice, si usted en el primer semestre me demuestra que finanzas es lo suyo, pues le compro el computador que usted quiere, evidentemente teniendo ya un recurso. Si no, pues no lo voy a comprar. O en su caso, si yo hago mi primer semestre y considero que las finanzas son la pasión de mi vida, pues continúo. Si no, pues evalúo mis opciones. Es lo mismo, al computador hay que decirle eso. ¿Listo? Entonces, esa palabra sí la puedo combinar. Por ejemplo, si aquí yo lo coloqué que era igual a 3, aquí ahora le voy a colocar que sea, voy a modificarla aquí, que sea menor a 3, ¿listo? Y aquí le voy a colocar otra función a otro número y digo que si este mismo número que está debajo de acá es menor a 3 y digamos que sea igual a 2, ¿listo? Le dé 1, solamente por capricho, ¿vale? ¿Para qué voy a utilizar esto? Para que ustedes puedan manejar lo que ustedes quieran. Entonces, digamos que le vamos a colocar, si siquiera, para que lo hagamos más interesante, que sea la A5, o sea, la misma, ¿listo? Que sea igual a 2 y menor a 3. O sea, quiero que cumpla esas dos condiciones. ¿Cómo hago que cumpla dos condiciones? ¿Listo? Supongamos que aquí le coloqué que este era si menor a 3, verdadero. Y este, si igual a 2, verdadero. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo podrían cumplir las dos? Por ejemplo, 1 es menor a 3, pero no es igual a 2. Entonces, en uno verdadero y en el otro falso. Y en este, si lo coloco 2, pues cumplen ambos. Menor a 3, ¿cierto? Y además igual a 2. Si le coloco el 3, pues ya no cumple ninguno de los dos. ¿Cierto? Si le coloco 0, pues cumple uno solo y el otro no. ¿Bien?
y le puedes colocar un valor negativo si Excel lo maneja. Y yo quiero que verifique estas dos condiciones al tiempo. Entonces, recuerden que nosotros utilizamos la función AND. Y la función AND me dice, coloque este valor y si se cumplen ambos, sáqueme el valor AND. ¿Listo? Eso es lo que me dice. Así que yo pudiese combinar. ¿De acuerdo? Yo puedo combinar o meter dentro de una función los resultados de los símiles. Entonces puedo también utilizar como esa combinación de funciones. ¿Por qué hago este énfasis? Miren cuando yo le coloco el 2. Cuando yo hago este tipo de cosas, yo puedo automáticamente generar un resultado que a mi acomodo pueda resultar medianamente cómodo. Lo voy a utilizar para poder calcular la fecha de ingreso y es en este proyectado. ¿Cómo vamos a calcular la fecha de ingreso? Pues la fecha de ingreso tiene dos opciones. O está en el periodo 1 o está en el periodo 2. ¿Listo? Entonces yo le voy a colocar. Bueno, perfecto. Entonces lo primero que voy a hacer es decirle o preguntarle si está en el periodo 1. ¿Listo? Si este H2, ¿cierto? Es igual a 1, entonces va a colocar el valor si es verdadero. Y el valor si es verdadero es una fecha. ¿Listo? ¿Cuál fecha? 1 de agosto del año que yo quiero que ingresó, o ni siquiera 1 de agosto. ¿Listo? Y ahorita miramos cómo lo coloco. Entonces vamos a colocar. A ver cómo le colocamos. Voy a dejarlo en 1. Y ahorita miro cómo lo manejo. Y si no. Bien, si es 1. Si es 0, de lo contrario. Pues aquí podríamos hacerlo de una vez. ¿Listo? Bien. Si esto es verdadero, si no es falso. Voy a dejarlo así. En la fecha de ingreso. Entonces observen que él ya me identifica con un sí, si entra en el primer periodo o no, ¿cierto? No tengo sino esas dos opciones. Por el momento, piensen tener más, sí, claro, pero entonces eso obliga a que el semestre también sea más grande. Una vez tengo seleccionado que estoy en el periodo 1 o estoy en el periodo 2, le voy a decir que concatene esa función. Entonces miren lo que voy a hacer. Le voy a colocar un sí externo, donde la condición sea lo que ya encontré. Si esto es 1, ¿cierto? Esto es 1, asigne una fecha específica. ¿Listo? Y esa fecha específica tiene que ser el resultado de digamos, del mes que yo quiero. ¿Listo? Entonces observen, si esto ocurrió, coloque el mes que yo quiero. ¿Cuál es el mes que yo quiero? El primero. ¿Listo? Entonces aquí le estoy diciendo que si es 1, coloque 1 de agosto. Voy a colocar todos el año 2000, porque va a ser mi punto de partida. Si no, coloque, perdón, este es 1 de febrero porque es el primer periodo. Voy a colocar aquí para ahorita hacer un truco y que yo maneje. Evidentemente, esto tiene que ir dentro de la función fecha. A ver si aquí ya nos da. Si nos está calculando bien. M5 porque al parecer tengo algún error. Si esto es 1, bien, que sería la periodo acá, coloque valor si es verdadero, 1, 2, 2000, está bien. Bueno, algo no me está funcionando, en un segundo lo verifico, si no voy a tener que hacerlo de otra forma. Como lo colocamos, si eso me dio 1, si el periodo es 1, coloquemos el valor de la fecha. Y si no, tendremos que agregar una, hagámoslo así más bien. Voy a quitar el sí que está por fuera y voy a incluir listo, y voy a incluir listo, en este un valor de general
¿Listo? Para verificar que está dando. Bien, ya sé que entró el primero o entró el segundo. Entonces debería concatenar esta fecha. Debería crear la fecha de ingreso. Voy a crear una adicional, una columna adicional que me permite, así me toca ocultarla. No pasa nada con que tenga que ocultarla, solamente para explicar cómo es el procedimiento, así después tenga que borrarla y dejarla en una sola. ¿Listo? Y aquí esto solamente es un auxiliar. ¿Listo? En ese auxiliar, ¿qué es lo que busco? Colocar la fecha de ingreso. Entonces la fecha debería ir acorde al resultado que nosotros pues tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tengo que hacer para colocar esa fecha? Tengo que colocarle a febrero o agosto. Entonces, vamos a colocar que esto va a ser igual a la fecha inicial. Entonces siempre va a arrancar en febrero, ¿cierto? Entonces va a ser febrero, creo que la fecha del año 2000. Y ahorita le hacemos la suma. Y esto es igual a febrero. Vamos a ver si de pronto aquí estaba metiendo mal la fecha. Estaba bien. Febrero. Me la está cogiendo. De pronto es por la forma como la estoy ingresando en un segundo. Primero de febrero del año. ¿Listo? Primero de febrero del año 2000. ¿Listo? Ese va a ser mi punto de partida. ¿Listo? Y aquí le voy a preguntar. ¿Listo? Aquí es donde le voy a preguntar. Si esto es igual a primero de febrero del año 2000, ¿vale? Ya sé dónde cometí el error, entonces me falta solamente colocarle entre comillas. Entonces, aquí lo que voy a hacer, voy a probarlo nuevamente, es colocar el error de las comillas. Entonces, la prueba lógica era colocar la fecha entre comillas, es decir, la está tomando como un texto. Y aquí va a ser que si es 1, primero del año 2000. Bien, hagámoslo aquí para probarlo. Y aquí ya me está tomando la fecha. Listo, ya no la necesito. Voy a eliminar esto. Bien, aquí ya sé que me está tomando. Dice que la fecha tentativa segunda sería entre comillas. Solamente es por una caracterización del tipo de variable. El tipo de variable dice que es texto. Iría primero de agosto del año 2000. Ese es el punto de partida. Si ese es mi punto de partida, no olvido colocar, ¿cierto? Mis comillas, paréntesis. Ese es mi punto de partida, pues él automáticamente en estos cuatro, por lo menos debería colocarme la fecha, etc. ¿Listo? En estos cuatro debería tener el tipo fecha. Vamos a ver si me lo reconoce con fecha corta. Bien, aquí tengo las fechas, obsérvenlo. Tengo la fecha del 1 de agosto, tengo la fecha del 1 de febrero, y ustedes podrían variar si esto está cambiando o no, miren. Y es muy fácil cambiarla. Y darse cuenta que ya está cambiando la fecha. Esa es la fecha, pero no ha tenido en cuenta el año. ¿Lo observan? Así que tengo que sumarle el año correspondiente. Y sumarle el año significa, pues, sumarle la cantidad de meses que hay entre esta fecha y esta fecha. Debo compararlas. ¿Listo? La función que compara, voy a colocarlo aquí para que ustedes vean el procedimiento que se hace y después lo ingreso. Cuenta el número de meses. ¿Listo? Es la fecha de mes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo le digo aquí? Cuénteme el número de meses. Pues devuelve el número, ¿cierto? De meses antes o después de la fecha inicial. ¿Listo? Entonces yo le digo fecha mes. Y él le dice, ¿cuál es la fecha inicial? Esta. ¿Listo? ¿Para qué? Para agregársela al valor que yo necesito. ¿Cuál es el número de meses? ¿O cuál es la fecha final? El año 2001. ¿Listo? Pues para que al menos sepa cuál es el número de año. Iremos a ver si me los da en meses. Esta la voy a cambiar para que sea un número. Y bueno, seguramente está calculando el número. Debería darme una fecha específica. Y parece que no me va a funcionar esto.
comparar los años, entonces fácilmente. Entonces voy a utilizar una fórmula que me permita comparar el año únicamente. Entonces del año 2000 al 2001 hay un año, ¿listo? Y compare con el periodo, ¿listo? Entonces solamente ser igual al año 2000, ni siquiera, a este año, menos el 2000, que es el punto de partida, siempre debe ser el punto de partida, obsérvenlo, y ahí voy a tener el número de años. Él automáticamente me va a entregar el número de años, sin embargo, tengo que comparar con el número de periodos para ver cuántos semestres hay. Obsérvenlo. Aquí me entregó 21, aquí me entregó 20, aquí me entregó 18. Sin embargo, debo comparar esto o sumar esto para que ver cuántos periodos me da. ¿Listo? ¿Para qué hago eso? Debo pues utilizar una fórmula de programación que me permita a mí comparar esos resultados. ¿Cómo hago para saber el número de semestres? Pues mínimo habrán pasado el doble de semestres. Entonces yo digo, voy a multiplicarlos por 2. Hago 2 semestres por año. Y después miro, ¿listo? Si le resto o no le resto. ¿Cómo miro si le resto o no le resto? Dependiendo en qué periodo arrancó. Si arrancó en el periodo 2, a día de hoy, tiene un semestre menos. ¿Listo? Si arrancó en el periodo 2, tiene un semestre menos. Y esos son los semestres que yo le voy a quitar o que le voy a sumar para poder, digamos, implementar aquí el valor en el año. ¿Vale? Entonces, lo que necesito ahora es poder comparar. Si entro en el periodo 2 o si entro en el periodo 1, de acuerdo al valor que yo tengo como fecha de ingreso. ¿Listo? Entonces aquí debería poder sumarle un año, aquí debería poder sumarle 20 años de manera directa, ¿lo observan? Aquí le sumo 21 años, perdón, aquí le sumo 20 años de manera directa porque aquí tengo la fecha y aquí le sumo 18 años. ¿Listo? Y así tendría mi fecha de ingreso. Bien, ¿cómo hago para concatenar esas fechas? Entonces lo que voy a hacer es, como ya tengo el año, miren lo que tengo el año, incluso de manera más sencilla, ese número 2 lo voy a concatenar, o de algún modo le voy a decir, mira, el año que ustedes deberían tomar, o la fecha de ingreso proyectada debería ser esta. ¿Para qué necesito esa fecha de ingreso? Recuerden que nosotros necesitamos es para el semestre proyectado. Incluso esto podría ser oculto, ¿listo? Esto lo puedo utilizar como una fórmula, como datos, digamos, que están auxiliares para poder proyectar el semestre. Entonces, en realidad yo proyecto el semestre desde acá hasta acá. Entonces yo proyectar en este momento. Si yo comparara la fecha desde el año 21 hasta el año actual, tendría el número de semestres. ¿Cómo? Tenemos fecha del mes. Perdón, escogí la primera. ¿Desde dónde? Desde este, listo, hasta el número de meses que él me está tomando hacia adelante, que sería hacia el número de años multiplicado por 12. ¿Listo? Ese sería el número de años que hasta el momento transcurrirían entre el auxiliar y el valor actual. De hecho, la fecha que yo necesito comparar o que necesito contar estaría entre el año 2001 y el año 2021. Bien, si yo hago esto, él me va a contar un número de meses. Él me debería contar ahí 24 meses. El número de meses es 1731, seguramente por la multiplicación. ¿Listo? 2 por 12, ¿listo? O sea, me tiene que contar 24, el número de meses proyectado y la fecha del 2021. ¿Listo? No sé por qué, pero creo que esto está mal. Me debería haber dado pensando mal. Listo, la fecha inicial. En un segundo. Fecha inicial. ¿Listo? Y digamos que le quiero contar hacia adelante un número de meses específico. Y ese número de meses específicos es actual menos el año de ingreso. ¿Listo? Multiplicado por 2. A ver si se me fue alguno. ¿Está? Y este es el número de meses que él está proyectando contar. ¿Por qué me puede dar ese valor? Depende de la fecha. Es lo que me está diciendo es, ojo, estoy tomando una fecha en donde el 2001 no es necesariamente una fecha.
no es necesariamente un ingreso. ¿A qué se refiere con que no es necesariamente un ingreso? Observen lo siguiente. Cuando ustedes colocan una fecha, voy a colocarlo en la siguiente hoja, por acá, una fecha, o un número cualquiera, y ustedes convierten esto a fecha corta, miren la fecha que les está dando. Entonces, cuando ustedes ya colocan la fecha, por ejemplo, no sé, 1 de agosto del año 2021, y esto lo convierten en un número, él le da 44.409, y eso es lo que está sucediendo. Entonces él me está comparando una fecha, ¿cierto?, con un valor, y al compararme una fecha con un valor, pues automáticamente que él me está viendo que el valor está raro. Voy a cambiarlo con este para que me compare solamente los datos y ahí le doy un resultado. En un segundo. No sé si colocar algo que coloqué algo más, algo mal. Periodo general 2021 menos G2 y fuente desde esta fecha. Listo. Voy a colocar esto como fecha. Listo. Voy a colocar. No debería estar así, pero bueno. Voy a hacerlo entonces de manera manual, más sencillo, para que no me cuente los meses. $20.21 por 2. 240 meses han transcurrido desde el año 2001 hasta el año 2021. ¿Vale? Vamos a contarlo aquí para que sea más sencillo. Observen que desde el año 2021 al año 2021 en periodos, pues han transcurrido 0 meses. Ojo, solamente lo estamos usando para que lo transcurra en meses cumplidos o en años cumplidos. ¿Listo? Este número de meses son los que me va a permitir calcular el número de semestres o el semestre proyectado que ha transcurrido. Si yo pudiese colocar ese semestre proyectado o ha transcurrido en un determinado resultado, pues fácilmente pudiese calcular cuál es el semestre que ha manejado. Si él entró en el 2001 y entró en el periodo 2, pues yo pudiese decirle, bueno, ¿qué pasa si esto lo cojo y lo divido entre 6? Equivaldría a multiplicar por 2. Mire. Yo multiplico esto por 2, pues tengo los semestres proyectados. Estos son los semestres proyectados que él debería haber transcurrido. Ahora tengo que colocarle si el periodo es 2 o el periodo es 1. Si el periodo es 2, entonces aquí le coloco más y aquí le coloco un sí. El periodo de aquí es igual a 2, ¿cierto? Ponga un menos 1, de lo contrario ponga 0, es decir, o le resto o le sumo. O le resto o lo dejo igual. ¿Listo? Y este es el semestre proyectado. ¿Por qué hago eso? Porque si entro en semestre 2, pues tú usaba un semestre menos. Por ejemplo, en el 2018-2, puso el 2018-2, 2019, los 2 semestres, 2020, los 2 semestres. Y en este momento está en el 2021, pero no lo ha terminado, o sea, tiene 5. En el 2021, pues no ha terminado evidentemente nada. En el 2021 transcurrió 2, pero no ha terminado el otro, que sería el tercero. En el 2001, como entró en el periodo 2, había transcurrido 40 semestres, si hubiese sido completo, y con el valor proyectado le coloqué el 39. ¿Listo? O sea, era mucho más sencillo de lo que en realidad parecía. Este es el semestre proyectado. La fecha de ingreso ahorita al finalizar ya la corregimos. ¿Listo? Esta ya no la necesito. Voy a eliminarla. Y ahora tengo el semestre proyectado. Una vez tengo el semestre proyectado para todos, de manera automática, por ejemplo, yo aquí le hubiese podido dar 2 y él sabe que solamente avanzó 1, observen para que lo verifiquen. Ustedes tienen que categorizar o colocar en una determinada categoría si esto está en lo básico, si está en lo disciplinar o si está en lo profesional. Entonces, para colocar si eso está en lo básico o en lo disciplinar, debo colocar cuál es el semestre que ha transcurrido. Y él le va a decir, si él ya se graduó, tiene que haber transcurrido la básica, la disciplinar y la profesional. ¿Listo? Esa va a ser la condición. Mayor a 3, mayor a 6, mayor a 7. O, si yo lo que quiero es clasificarlo, si ya se graduó o está en una determinada categoría exclusiva, pues tengo que utilizar otra función, otro tipo de, digamos, de condicionalidad.
Supongamos que lo que yo quiero es categorizar si está entre primero y tercero, si está entre cuarto y sexto, o si es mayor a sexto, nada más. ¿Listo? Entonces, aquí tengo que utilizar la función sí. Y decirle, si este semestre, obsérvenlo, es menor a 4, ¿por qué menor a 4? Porque es 0, 1, 2 y 3. Díganme que eso es verdadero. ¿Listo? Y si es verdadero, colóquele la palabra básica. Es falso, coloque un espacio. Es decir, no coloque nada, solamente déjela vacía. Eso es lo que voy a hacer. Y él me dice, ah, bueno, eso solo se cumple para el que acabo de arrancar y el que está, ¿listo? En la temporada básica. Evidentemente, él está en la categoría básica, obsérvenlo, porque es menor a 3, aunque esté cursando el primer semestre. Aquí lo que me dice es semestres finalizados. ¿Listo? Y dentro de la condición ya quedó incluido. Si hago exactamente lo mismo para el otro y le digo, si el número de semestres que yo estoy comparando, primero, es mayor a 3, es decir, está en el cuarto. ¿Listo? Dele o coloque el valor si es falso o verdadero. ¿Listo? Entonces solamente dele verdadero. De lo contrario, dele falso. ¿Listo? 1, 0. Démoslo así mejor. Coloque 1. Es falso. Coloque 0. Y por fuera debe ir una AND. Porque debe cumplir dos condiciones. Miren. Una AND de si cumple que sea mayor a 3. Y otra AND de si cumple que sea menor a 6. ¿Cuál? Este mismo, que sea menor a 7, para que incluya 6. ¿Listo? Eso le daría que el semestre está entre 4 y 7 y cumple las dos condiciones. Y nuevamente, que coloque un 1, que coloque un 0. Porque el 1 o el 0 es el que me va a evaluar el AND. Miremos los paréntesis y él de manera automática me debería entregar el resultado. Y ya está. Entonces él me dice, no señor, ahí es falso. Falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces solamente va a cumplir que está entre 4 y 7 para 5, evidentemente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cambiar este valor y decirle, si estoy acá, para que le coloque, le vamos a colocar una palabra. Solamente esto es para que lo pueda colocar de manera bonita. Entonces aquí de manera bonita le voy a colocar disciplinar un espacio. Y él ya me lo coloca de manera automática. Y para el profesional, pues va a ser un solamente si es mayor a 6. Si este es mayor a 6, listo, punto y coma, colóquele profesional. De lo contrario, déjelo en blanco. Perdón que coloqué sin el profesional. Y de lo contrario, déjelo ahí. Y evidentemente lo hace biunívoco, mírelo. Tiene una sola opción. O está en la básica, o está en la disciplinar, o está en la profesional. Y ese era lo que yo quería llevar a cabo con cualquiera de ellos. Entonces ya le puedo ahora sí de manera automática cambiar el año. Entonces yo digo, bueno, no es que no entre en el 2001, sino en el 2002. De todas maneras, cambió el semestre, pero sigue siendo profesional. Esto no es que, digamos, que uno de los Helvers no entró en el 2020, sino que en realidad entró en el 2021. Evidentemente continúa en la categoría básica, y digamos que estaban al revés, entonces se pasó a disciplinar, lo observan, y de manera automática me los va categorizando. ¿Qué buscaría ahora? ¿Y qué es lo que me queda pendiente? Pues la fecha de ingreso. Yo necesito, como sea, poder colocar la fecha de ingreso. La podría hacer de dos formas. La podría hacer adicionando nombres, perdón, adicionando años o adicionando días. Es decir, si yo coloqué aquí una fecha tentativa de ingreso que es el año 2000, pues contemos el año 2000 menos el año 2002 y a ese año 2002, pues coloquéle una fecha. Listo, coloquéle un valor. Aquí, evidentemente, ustedes están
están viendo que yo estoy colocando aquí el resultado, que incluso yo pudiese concatenar con el otro que me están entregando. ¿Cómo así que pudiese concatenar? Observen lo que yo hice acá. Supongamos que yo quiero armar una fecha aquí, miren, 01, 08, 21. ¿Cómo armaría esa fecha? Entonces yo pudiese decirle, bueno, esto es concatenar, ¿cierto? Con repito, listo, con perdón que olvidé colocar el plan. Perdón, con este. Si yo hago eso, yo pudiese colocar una fecha, observen. Y yo cambio aquí, y él cambia la fecha. Eso es lo que busco. ¿Listo? Que pues yo pueda colocar ese año. Entonces yo pudiese colocar aquí, evidentemente, que él me coloque. Yo, observen lo que voy a hacer. Yo, con el año. ¿Listo? Y lo verifico. Bien, lo jalo, en alguno de ellos debería colocarme el verdadero, y en alguno de los años, miren cómo me va quedando la fecha de ingreso de bonito. Bien, y evidentemente pues me falta colocarle aquí el unido. Entonces aquí corro la comilla hasta el mes. Unido. Incluso lo ha podido dejar desde la esta para no hacerlo manualmente. Y ahí ya debería quedar. Y ya queda la fecha de ingreso de manera automática. ¿Vale? Quería hacerlo hasta el final para que tuviésemos todas las opciones y ustedes pudiesen ver que tal vez aquí el parámetro más complicado de realizar era la fecha de ingreso. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que podemos hacer concatenación de cadenas de caracteres, o sea, unir cadenas de caracteres. A que si le damos la instrucción específica a Excel, que es el comodín ampersand, Excel de manera automática me las concatena y piensa de manera inteligente. Recuerden que una programación o una hoja de datos es tan inteligente y tan previsible como lo es el programador o la persona que la está haciendo. ¿Eso? Ustedes. Esto pues evidentemente ya se sale de lo común. Aquí ya empezamos a manejar otro tipo de, digamos, de categorías, pero ya empezamos a clasificar datos. Observen que esta clasificación de datos sí se vuelve importante, porque esta clasificación de datos ya me permite tomar decisiones. Esto es el resultado de lo que acabamos de hacer. No sé si tienen alguna duda. ¿Duda, pregunta? No, profe, pues lo último sí quedó un poco confuso, pero sí no sé si tú puedas compartirnos este archivo para estudiarlo más a fondo. Sí, claro que sí, yo les comparto el archivo y el video. ¿Qué parte te quedó confusa para volverla a hacer? No, pues el tema de las fechas sí me perdí completamente. Y profe, ese tema de Listo. fechas. Va con las fechas, listo, que esto de pronto es por el perfil de cómo se hace. ¿Qué ocurre? Para poder formar una fecha, siempre en Excel, esa fecha tiene que ser de tipo, una variable de tipo texto. Es decir, tiene que ser una letra combinada con un número. Bien, el separador de la fecha es el backslash. ¿Lo observa? Entonces, la fecha, ¿cómo se forma? Por el día, mes y el año. ¿De acuerdo? Entonces, si yo logro unir en una sola el día, el mes y el año, pues yo de manera automática tengo la fecha. Entonces, por ejemplo, le podría decir que esto es igual a, entre comillas, el día, ¿lo observa? Unido por el ampersand, por el comodín que entiende Excel como una fecha, ¿listo? Unido al mes, unido nuevamente al comodín que entiende él es una fecha. Voy aquí porque me faltó el unido acá, perdón. ¿Cierto? Y unido al año.
Entonces observen lo que tiene él. Tiene mes, separador, día, separador, mes, separador, año. Y así ustedes pueden armar una fecha. De modo tal, por ejemplo, que si yo quisiera armar una fecha específica y solamente cambiar el año, por ejemplo, como voy a hacer allá, pues yo podría decir, pues yo coloco la fecha de manera automática. Para mí, entre comillas, yo solamente pudiese colocar pues la fecha 1 de febrero, obsérvenla, 1 de febrero, unido, listo, al año. Miren. Y siempre lo único que varía es el año. Pero aquí me faltó, perdón, aquí me faltó el separador. Digo al año. ¿Listo? Y observen que si yo cambio aquí el año, cambia el año en ambos. Si yo cambio el mes, pues solamente me cambia el mes en el de arriba porque aquí lo dejé fijo. ¿Lo observan? Entonces, de manera, digamos que dinámica, yo puedo jugar con estas fechas porque sé cómo está compuesto el parámetro de fecha. Y sé que el parámetro de fecha siempre es día, backslash, mes, backslash, año, y con eso formo una palabra. Es como cuando nosotros estábamos aprendiendo a hablar, ¿no? Y nos decían las sílabas son compuestas por una consonante y una letra, o una consonante y una vocal, o una sola vocal. Entonces, en este caso, lo que yo digo es una palabra tiene 4 sílabas, y esas 3 sílabas, y esas 3 sílabas, ¿cuáles son? Día, mes y año. ¿Quién las separa? El backslash. ¿Listo? Es algo similar. Entonces, si yo logro hacer eso acá, pues evidentemente que voy a poner la fecha de ingreso. Entonces, ¿qué era lo que hacía aquí? Voy a volverlo a hacer de manera total. Entonces, yo lo que le decía aquí era lo siguiente. Primero, compáreme en qué periodo ingresó. ¿Listo? Y por eso le coloco este if. Y él me dice si entró en un periodo o entró en otro periodo. Por eso compara la fila H2. Entonces, él me dice, primero le dice, ¿entró en el periodo 1? ¿Sí o no? Si entró en el periodo 1, lo voy a colocar aquí. Igual, así. Este entró en el periodo 1, denle un 1. Si no, denle un 0. ¿Por qué necesito hacer eso? Porque necesito identificar en qué periodo específico entró. Pues miren que cuando él, evidentemente ahorita le voy a cambiar el formato de fecha. Recuerden que el formato de fecha es diferente al formato de número, por eso es importante definir la longitud, perdón, definir la variable. Listo, pues él me dice cuando le dé un 0 es porque arranco en 1900. ¿Qué? Porque esa es la fecha de arranque de los computadores. Ustedes no van a tener fechas posteriores en Excel. Intenten hacerlo solamente de manera manual, les va a 1800. Cuando ustedes coloquen -1, por ejemplo, coloquen -1, les va a dar un valor negativo o antes a 1800, a 1900. Entonces, compara primero contra el periodo. ¿Listo? Una vez comparo contra el periodo, yo lo que le digo es, con un if que está afuera, porque este no me está pues diciendo nada, pues colóqueme la fecha de manera concatenada. Incluso lo pudiese hacer de manera directa acá. De manera directa, ni siquiera necesito irme afuera. Vea, si este es 1, colóqueme la fecha que yo quiero. Entonces, ¿cuál es la fecha que yo quiero? Yo dije que siempre empezaba, si es un 1, entonces el primer periodo, el 1 de febrero, como lo dice allá. ¿Listo? ¿De qué año? Del año, ¿listo? Unido, que tengo acá. Obsérvenlo, entonces él me concatena día, mes y el año es el único variable. Punto y coma. Y el falso me va a decir que va a entrar el 1 de agosto, eso es fijo, obsérvenlo. ¿De qué año? Unido con el año que tengo acá. Y ahí lo voy a formar de la fecha. Esto pues aquí evidentemente como no tengo año, pues miren cómo lo voy haciendo. Si aquí le coloco el año 0, aquí me coloca el año 0. Si aquí le coloco el año 1800, a mí me coloca el año 1800. Me coloca el año 520. ¿Y por qué me dice eso? ¿Viste? ¿Por qué él me está comparando esto contra un valor? ¿O es 1 o es 0? Mira. Si es 1, en febrero. Si es 2, en agosto. Del año que yo le coloqué aquí. Por ejemplo, que le coloqué el 2010. Automáticamente me cuenta no solamente eso, sino me está diciendo cuál es el semestre y miren que una vez me categorizó que él ya está en profesional. Si yo le coloco que este es en el año 2017 que está finalizando, él me lo compara con 7, el número de semestres en el que debería haber finalizado proyectado y me dice no, él ya es profesional, independiente de que esté en el año sexto, séptimo, perdón, semestre sexto, séptimo, octavo,
es profesional. No sé si de pronto fue un poco más claro. Es como unir palabritas, ¿cierto? Concatenar es unir palabras como cuando teníamos la creación de oraciones, por ejemplo. ¿Más o menos? Sí, profe. Igual cualquiera de las dos formas está bien. Ok, sí, señor.